Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado y charlamos con la parlamentaria regional de Coalición Canaria, con Cristina Calero, quien ya nos acompaña, por tanto a quien ya saludamos. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, Paola. Y muy bienvenida en una nueva ocasión. Gracias por una nueva invitación. Para hablar, por cierto, de un tema muy interesante, muy importante, o que debería, desde luego, de importarnos a todos. Debemos de tener todos el foco puesto en los presupuestos, esas cuentas del próximo año ya, del año 2026, en este caso del Gobierno de Canarias, por parte del Gobierno de Canarias, más concretamente el lugar en el que quedan, evidentemente, por la parte que nos toca, Lanzarote y La Graciosa en esos presupuestos. Ahora entramos en detalle, Cristina, porque creo que una parte muy interesante, desde luego, y como siempre solemos decir, son las políticas sociales, lo que tiene que ver con la atención, en definitiva, a las personas, pero de forma general, digamos, ¿qué valoración se hace de estos presupuestos, que además podíamos ver algunas pinceladas en esa rueda de prensa que organizaba ayer el partido? Bueno, nosotros hacíamos balance, sabes que los diputados hacemos fiscalización al Gobierno de Canarias y luego pretendemos con ese tipo de rueda de prensa es que la ciudadanía nos haga fiscalización también al trabajo como diputados por la isla de Lanzarote y La Graciosa. Son unas cuentas buenas, pero no son las cuentas que querríamos a nivel de Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno del Estado no nos da unas reglas claras en cuanto a techo de gasto. Son unas cuentas prudentes, porque no sabemos, con la incertidumbre que pasa ahora mismo a nivel estatal, qué es lo que va a ocurrir con la financiación estatal. Entonces lo que se pretendía con estas cuentas es que se blindara el escudo social, que hay tres pilares fundamentales al que añadíamos un cuarto esta vez, que es la vivienda, es decir, que se centrara en sanidad, en vivienda, en educación y en políticas sociales, y que se blindara a toda costa esos cuatro pilares fundamentales al que, como te digo, se añadía la vivienda, porque sabemos que es una de las mayores preocupaciones del Gobierno de Canarias y de toda la ciudadanía en general, de poder facilitar el acceso a la vivienda. Ahora entramos en detalle, insisto, un poco lo que nos dé tiempo. Evidentemente saben ustedes que unos presupuestos dan para muchísimo tiempo, pero antes que nada quiero, porque claro, la gente se estará preguntando, ¿no? Aquí entrevistamos a todo el mundo, a todos los partidos, de cualquier color político, evidentemente, y lo cierto es que una vez más, con respecto a esos presupuestos, según con quien se hable, te dicen que Lanzarote y La Graciosa queda en un muy buen lugar, o que por el contrario, en fin, que son unos presupuestos que dejan mucho que desear. ¿Cómo puede asumir este mensaje, este doble mensaje, ¿no, Cristina, la ciudadanía? Entiendo que teniendo los presupuestos delante, quizás, y leyéndolos y viendo efectivamente dónde aumenta y dónde no, pero claro, en cuanto a la credibilidad, ¿no? Una vez más vamos a eso, hacia el político, se habla de que quedan en un puesto bastante lamentable y, sin embargo, por ejemplo, el partido Coalición Canaria hablaba ayer de que, pese a que todavía hay cosas por mejorar, quedan estas islas en un muy buen lugar. A mí me preocupa tener esa visión sesgada sobre las cuentas, porque los números son los que son, y Lanzarote es la tercera isla en materia de inversión. Además de crecer en presupuesto, se está materializando en materia de infraestructura. Tanto, por ejemplo, hablábamos de vivienda, se están materializando esas viviendas, se está adquiriendo terreno por parte del Cabildo, se está conveniando Cabildo, Gobierno de Canarias, para que se agilice los trámites en distintas áreas, no solamente en materia de vivienda, sino, por ejemplo, en educación. El Cabildo combinaba con la Consejería de Educación en materia de sombras, por ejemplo. Entonces, decir que no son unas cuentas reales, cuando que en realidad son hasta palpables, que esto es a veces difícil de ver por la ciudadanía, y en este caso sí que lo puede materializar y lo puede ver. Y me preocupa que se traslade ese mensaje a la ciudadanía, porque la visión que da por parte de los partidos políticos es que cada uno vende la moto y que no se ponen de acuerdo y que engañamos a la ciudadanía. Las cuentas son las que son, y ahora mismo Lanzarote tiene 147 millones, una inversión récord, y ojo, no solamente en materia de infraestructura, sino también en materia de servicio. Hay muchas cuestiones del día a día que Lanzarote necesitaba blindar, y una de ellas, como decías, por ejemplo, era el escudo social. En 2 años Lanzarote ha conseguido tener un concierto social. Somos la isla pionera en toda Canarias en desarrollar ese concierto social con todas las entidades del tercer sector para poder blindar esos servicios. Hemos pasado en la legislatura pasada de tener a las organizaciones del tercer sector tocando a la puerta del Cabildo
porque no estaba clara su financiación y tenían que dejar de prestar esos servicios, ahora mismo tener un concierto social, tener una idea de qué infraestructuras quiere Lanzarote. Se está materializando también el tercer plan de infraestructura sociosanitaria, qué necesita Lanzarote, no solo para hoy, sino también para el mañana, que hemos hablado en numerosas entrevistas sobre esto. Oye, nos preocupa qué va a pasar con la dependencia, en esa atención al ciudadano. Hoy el Cabildo de Lanzarote ya ha materializado el tema de la Cruz Blanca. Una de las enmiendas que presentábamos los diputados, por ejemplo, era la situación del centro de alto requerimiento de Taich, o la residencia, como la conoce la población, porque entendíamos que tenía que ser una prioridad para Lanzarote, que no podíamos dejar para mañana esa deuda pendiente con la isla. Y se puede materializar en materia de que la obra ya está encaminada, ya está iniciada y hemos buscado financiación para lo que se va a desarrollar este año. Todo esto, Cristina, perdóname, esto que estamos hablando, que evidentemente son proyectos muy importantes, tanto cuanto que tiene que ver evidentemente con esas políticas sociales de las que hablamos y esa atención a las personas, ¿estaba contemplado, entiendo, en el presupuesto actual? Había una parte contemplada para infraestructura de manera genérica y luego hemos apostado por añadir una enmienda específica para el centro de alto requerimiento por un importe de 2 millones de euros. Ajá, vale, nos quedamos, claro, porque hay que entender efectivamente cómo a veces existen una cosa es la cantidad que se establece, otra cosa son las enmiendas efectivamente que luego a veces se aceptan, a veces no, y por eso digo diferenciar un poco lo que se ha invertido con el presupuesto actual y lo que va a llegar de cara al próximo año, porque claro, hay otro asunto muy importante del que a veces hablamos de la importancia de las cantidades, ¿no? Que sean grandes cantidades, pero es muy importante que sean cantidades ejecutables, quiero decir, que no llegue el final a la hora de evaluar esos presupuestos y que quede muchísimo dinero todavía por ejecutar por no haber sido capaz, ¿no?, de desarrollar toda esa cantidad de proyectos. En este sentido, Cristina, ¿son unos presupuestos realistas? ¿Existe un compromiso de que lo que está plasmado en esas cuentas se va a poder ejecutar en Lanzarote y La Graciosa? Sí, totalmente, porque es más, las enmiendas que hemos presentado tienen un proyecto. Te pongo un ejemplo. Una de esas enmiendas, que era en materia de agua, tenía que ver con las EVAR, que son esos dispositivos que se disponen a lo largo de toda la costa para la reutilización del agua. Es que tiene proyecto, es que tiene una partida que es finalista. Entonces, no estamos improvisando, estamos trazando una hoja de ruta para Lanzarote y La Graciosa con vista no solo a hoy, sino a mañana y pasado, a resolver problemas estructurales como es la sanidad, el agua, la vivienda y el bienestar social. Es que se nos va la vida en Lanzarote en hablar de esta situación, en resolverlos, y como te decía, no solo es que sean reales, sino que algunos de esos proyectos ya están encaminados. Claro, por ejemplo, estaba mirando justamente porque, insisto, yo misma tengo algunos de los apuntes delante porque evidentemente no tenemos que acordarnos de todas las cantidades y de todos los proyectos. En políticas sociales, por ejemplo, Cristina, hablan de, bueno, que se refuerza de manera notable las políticas sociales juveniles y de igualdad y, por ejemplo, hablan de partidas esenciales para la dependencia y dentro de eso hablan de la obra de la Cruz Blanca, por ejemplo, la que hemos hablado en la parte de actualidad, discapacidad y servicios sociales. Entiendo que, claro, todo llega bajo demanda, lo digo porque, por ejemplo, entre ellas aluden a la red de atención a las toxicomanías, que lleva más de 1 millón de euros. ¿Han notado también, quiero decir, deficiencias en este sentido en la isla, Cristina? Fíjate, uno a veces no es consciente de recursos, y no solo materiales, sino también humanos, que tiene la isla de Lanzarote. Ahora mismo la red de prevención de adicciones en la isla de Lanzarote es referente en toda Canarias, incluso en algunos puntos de España miran a Lanzarote, porque es una red con la que no cuenta ninguna otra isla. Y parece que tenemos que salir para ser conscientes de lo que tenemos. Es una red que lleva años trabajando de la mano del Cabildo, que más que nunca necesita financiación y apoyo a esos técnicos que tienen una larga trayectoria de trabajar, sobre todo en materia de prevención. Es que el mejor recurso que nosotros podemos invertir no es solamente el asistencial, sino el preventivo. Una persona que evita una adicción es un éxito. Entonces, invertir en ese tipo de recursos, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, por ejemplo, en materia de salud mental, en prevención de las adicciones, en verlo como una patología dual,
Es decir, una persona que tiene una enfermedad mental tiene una propensión a tener otro tipo de adicciones y al revés, una persona que tiene una adicción también es propenso a tener una enfermedad mental. Entonces, trabajarlo de forma dual, trabajarlo con la ciudadanía, con los centros educativos, trabajarlo con la población. Hemos visto campañas, por ejemplo, que se han realizado en los eventos culturales que se realizan en Lanzarote. Entonces, es vital no solo el mantenimiento de la red, sino que se haga un refuerzo para poder evitar la oleada que estamos teniendo de enfermedades mentales. Claro, justamente eso iba a comentar, ¿no? Que ojalá no se tuviese que invertir en esto, querría decir que no existen esas necesidades, a lo que me refería un poco, pero lamentablemente el panorama, el escenario está bastante complicado. Autónomos y pymes, Cristina, que es verdad que muchas veces, bueno, yo creo que no se suele hablar mucho de lo que pueda invertir un gobierno en la colaboración o la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente todas en esta isla, sí, y a los autónomos. ¿De qué forma va a ayudar el gobierno de Pues Canarias? Mira, de distintas maneras, y agradezco que me hagas la pregunta, porque no somos conscientes que el tejido productivo de Canarias, el 80% está formado por pymes y por autónomos. Con lo cual, la mayor parte de nuestra economía la forman ellos. No somos conscientes que desde el gimnasio que tenemos abierto en nuestro barrio, a una persona que tiene una frutería, a un taxista, es que todos son autónomos. Entonces, ahora mismo, ese blindaje que necesitaban viene de la mano del Gobierno de Canarias. Hemos visto los bandazos que daba el Gobierno del Estado en materia de la subida de las cuotas. Para que te hagas una idea, en 6 años del Gobierno de Sánchez se ha subido más de 10 veces las cuotas de los autónomos. Poca broma con esto. Y encima, la subida de los costes salariales, ojo, que estamos de acuerdo que había que subir los salarios, pero ¿de qué manera se había ayudado a los autónomos? No se ha realizado. Entonces, el Gobierno de Canarias ha elaborado un paquete de medidas que están recogidas en este presupuesto, que tienen que ver tanto con seguir manteniendo la cuota cero para aquellos primeros autónomos, como para aquellos autónomos que tengan que cogerse una baja, puedan, una de dos, o acogerse a una ayuda durante esos meses que está de baja para suplir su actividad, o poder contratar a alguien para que pueda acogerse, por ejemplo, una baja de maternidad o de paternidad. Oye, es que el hecho de hablar de conciliación se tiene que materializar también con políticas efectivas y sobre todo políticas económicas que repercutan en las empresas, que un autónomo pueda decir, oye, quiero contratar a alguien. Para que te hagas una idea, ahora mismo de todos los autónomos que tiene Canarias, el 60% no tenía salariado. El 60%. Y quieren contratar, pero es que no pueden. No se lo pueden permitir. No, si tú subes los costes, sabemos que la inflación ha disparado los costes de todo. Lo vemos todos los días la ciudadanía en la cesta de la compra. Imagínate para una empresa a la que se le ha subido además los costes, por ejemplo, del alquiler. Oye, pues vamos a ayudarlos para que contraten. Es que una empresa que no crece y que no genera empleo es un fracaso de una política pública. Entonces, se crean también unas ayudas en materia de contratación para los autónomos, para que incentivar que generen empleo. Y además, otro dato interesante en materia de economía es un refuerzo que se va a hacer para la isla de Lanzarote, tanto para comercios tradicionales, porque de esos comercios depende el mantenimiento de los oficios, por ejemplo, o el refuerzo de actividades artesanales. Es que si yo no le doy cabida a un artesano para que pueda vender su producto y darse a conocer, es que entonces yo no le estoy ayudando a mantener esa actividad. Se va a ayudar también, por ejemplo, a las pymes industriales. ¿Y esto por qué es importante? Porque diversifica la economía. Porque al final esta es la raíz del problema que hablamos siempre. Queremos un modelo distinto de turismo, pero hay que crear otro tipo de alternativas. Y esto pasa por apoyar a ese tipo de empresas. El gran talento que tenemos en la isla, hablando por ejemplo, bueno, pues de esos oficios que mencionabas, ¿no? Y que es verdad que más allá muchas veces de las ferias propias, ¿no? Y demás, no encuentran, digamos, su huequito. Otro asunto, Cristina, que me interesa también mucho y que siempre se ha hablado, porque ha sido así, de que no tenemos bueno, la ayuda suficiente, ¿no? Al no ser islas capitalinas, evidentemente, y tener lo que tenemos, llegamos hasta donde llegamos. Las universidades, en materia de universidades, ¿qué le toca en este sentido a Lanzarote, Cristina? Pues mira, le toca bastantes cuestiones. Primero, si analizáramos el presupuesto de universidades en todo el archipiélago, es el mayor presupuesto de la historia, ¿vale?, dedicado a universidades, y esto es indiscutible. Yo puedo rebatir argumentos, pero no se puede rebatir las cifras. Y hoy las universidades canarias van a contar con el presupuesto de Canarias, ampliable de hecho, más de 300 millones de euros. Esto es importantísimo,
porque a las universidades que son autónomas se le transfiere ese dinero para infraestructura, profesorado, contratación, servicios que se le ofrece al estudiantado, también residencias, que se ha hablado muchísimo de las residencias universitarias. Parte de ese dinero las universidades tendrán que gestionarlo para hacer frente, por ejemplo, a las residencias universitarias, que a los de las islas no capitalinas se nos va la vida en ese tipo de situaciones. Sabemos lo complicado que es ahora mismo encontrar un piso para un estudiante cuando se va a estudiar a las universidades canarias. ¿Qué significa también? Mejora de las becas del Gobierno de Canarias, que pasan de 400 a 700.000 euros, si no me equivoco, o a 1 millón, tengo que confirmar la cantidad. Esto es una cifra récord. Jamás las islas habían contado con tanta cantidad de dinero en materia de becas universitarias. ¿Por qué? Porque las familias tienen peor poder adquisitivo que hace unos años, y donde hay que ayudarlas es precisamente en el día a día. No podemos permitir que un alumno se quede en las islas no capitalinas porque no tenga la posibilidad de llegar a tiempo esa beca, o no tenga el dinero suficiente para poder hacer frente a una matrícula. Entonces, el refuerzo de becas. Y además, en la isla de Lanzarote estamos de enhorabuena. Se crea por fin la comisión del grado de náutica. Queríamos ampliar la oferta universitaria en la isla de Lanzarote, y esto se está materializando, una comisión conjunta entre universidades, consejería liderada por Migdalia Machín y Cabildo de Lanzarote, para establecer el grado de náutica aquí en Lanzarote y aprovechar nuestro potencial. Se crea además también la cátedra Blas Cabrera, por primera vez en Canarias, y va a ir de la mano de la isla de Lanzarote. ¿Esto qué significa? Pues que la isla de Lanzarote va a poder contar con personas que tengan un doctorado. Eso era impensable hace unos años, que una persona que tuviera un doctorado encontrara aquí oportunidades en Lanzarote. Entonces, a partir de ahora, con esta cátedra de la mano de las universidades canarias, van a poder tener un contrato postdoctoral. Entonces, realizar su actividad aquí en la isla que los ha visto nacer. Yo creo que es el sueño de cualquier persona, sí, poder estar en su isla, poder seguir desarrollando estudios superiores en materia universitaria, y que el talento no se fugue, que se quede aquí en la isla de Lanzarote. Justamente me sirve esto último para hilar un poco lo siguiente, Cristina, porque claro, todo esto está muy bien, evidentemente. Claro que luego, bueno, no nos vamos a meter en el tema de poder independizarse, porque ese es otro asunto, y que tiene, en fin, muchos temas, ¿no?, que también por mejorar. Pero independientemente de eso, y que también tiene, por cierto, que ver con la salud mental y la frustración y demás, pero bueno, eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pero tiene que ver con la vivienda, claro, porque luego también tendremos que tener vivienda para poder quedarnos efectivamente en la isla. La crisis habitacional, Cristina, es verdad que muchas veces se escapa incluso de las propias competencias, ¿no?, de una institución, pero ¿de qué forma respalda el Gobierno de Canarias la crisis habitacional de Lanzarote, Cristina, en estos presupuestos? Pues mira, en distintos sentidos. Primero, de forma general, con un IGIC cero para la compra de vivienda. Esto es importantísimo, porque el Gobierno de Canarias lo que hace es reducir los impuestos para aquellas personas que decidan comprar una vivienda. Por su parte, oye, vamos a reducir todo lo posible ese coste de la vivienda. Por otra parte, hay que distinguir dos líneas. Uno es la vivienda social o de protección. Exacto. Y otro es de qué manera vamos a incentivar que el mercado privado genere esas empleos. Para que tengas una idea, Canarias tenemos infinidad de viviendas que están vacías. Entonces, facilitar a los propietarios que saquen a la luz esas viviendas para que puedan alquilarlas o sean rentables. En Lanzarote se está adquiriendo varios parques de vivienda, no, terrenos por parte del Cabildo, conveniado con el Instituto Canario de la Vivienda, con el ICABI, para seguir construyendo viviendas. Está pendiente la adquisición de una nueva parcela en Playa Blanca, están las viviendas de Maneje, hay otra partida también en Playa Blanca, y que se sigan materializando, ya sea tanto viviendas de protección oficial, como también de alquiler asequible. Entonces, para distintos perfiles. Y luego está la hipoteca joven, que esa es otra. Es un bono que lo que pretende es esa cantidad que te está pidiendo el banco para que tú puedas pagar tu hipoteca. El Gobierno de Canarias te suple el porcentaje que te falta, porque normalmente el banco te dice, oiga, yo no le doy a usted el 100% del coste de la vivienda. Entonces, el Gobierno de Canarias lo que hace es facilitar a través de la hipoteca joven ese porcentaje que te falta. Claro, pues es una buena, desde luego que en este sentido, lo digo por enlazarlo con el tema de los jóvenes que mencionaba antes, que yo no sé si tiene resultado en el sentido de, por supuesto que es una buena medida, me refiero en el sentido de que los jóvenes conozcan y entiendan que eso existe y que está ahí, ¿no?
Bueno, es nuestra tarea pendiente, hacer llegar la política a los jóvenes. Tenemos que hacer una apuesta por distintos formatos y más instituciones como el Parlamento de Canarias, que parece que no, pero el hecho de que esté en una isla capitalina, para los que estamos en una que no lo es, como Lanzarote, como la Graciosa Fuerteventura, decimos, oye, ¿qué está haciendo el Parlamento de Canarias? ¿Cómo se está legislando en este sentido? Y se están dando los pasos. Hay una cosa que es muy frustrante en política y es no tener una respuesta inmediata, porque sabemos que se están dando los pasos, estamos haciendo el esfuerzo de verdad y la ciudadanía tiene que saberlo para intentar facilitar el acceso a la vivienda, porque sabemos que la vida de los canarios depende de ella. Lo que pasa es que en materia de vivienda, tú no construyes una vivienda de un día para otro. Claro. Entonces, incluso hay una línea dentro de la Consejería de Economía que es la industrialización de vivienda. Se está apostando por crear viviendas en plazos más cortos porque sabemos que es necesario. Entonces, para que te hagas una idea, hay varias consejerías implicadas en este sentido porque sabemos que la vivienda hoy es una de las prioridades de Canarias. Está bien que, porque me acabo de dar cuenta que estamos prácticamente fuera de tiempo, pero no quiero terminar sin hablar de, está bien, por eso decía que hayamos concluido hablando de los jóvenes, porque, y justamente de esto que comentas, de cómo la clase política intenta llegar, ¿no?, a la juventud, en este caso de Canarias. Uno de los modos, Cristina, y lo enlazo, son las redes sociales. Está claro, es así, no se puede negar la realidad y a través de las redes sociales se capta también, evidentemente, a ese público joven. Yo agradecería que también fuese a través de los medios de comunicación tradicionales. Pero bueno, siempre que se haga un buen uso, evidentemente, de las redes sociales. Y aquí es donde quiero terminar preguntándole un poco por, bueno, a raíz de ese último vídeo, es cierto, ha habido muchos, las cosas como son, de varios partidos políticos, no hablo solo en Lanzarote, a nivel nacional lo estamos viendo también prácticamente a diario, pero bueno, aquí en Lanzarote la última polémica ha estado con ese vídeo del Partido Socialista, ahí lo estamos viendo justamente en pantalla, donde, bueno, Coalición Canaria, su partido reaccionaba, incluso a las puertas de ir a ese debate, ese encuentro del agua organizado por la muestra de cine, decía Coalición Canaria que asistía por respeto a la organización y a los ciudadanos, pero que si llega a ser por este tipo de vídeos, se hubiese quedado en casa. Quiero decir, con todo esto, se nos está yendo la cabeza, Cristina, quiero decir, ¿qué uso de redes sociales están haciendo los políticos? ¿Cuál es la valoración que se hace de todo esto? Hombre, leía una vez que alguien que decía, dice, bueno, puedes tardar 30 años en construir una reputación y 3 segundos en perderla. Yo creo que estamos en un panorama político donde ahora tenemos que demostrar que estamos haciendo las cosas, que no nos estamos dejando llevar por la demagogia, por las redes sociales o el filibusterismo, ¿no?, que se llama parlamentario, que es paralizar las cuestiones pues, solamente por ideas partidarias. Y esto es un claro ejemplo de un error que pagaremos toda la clase política. Porque cuando un ciudadano ve que tiene problemas, que no puede pagar el alquiler, que la cesta de la compra se encarece, que sus hijos no encuentran el empleo de la materia que estudiaron y ve este tipo de vídeos, lo que piensa es, ¿a qué se están dedicando los políticos? Mientras yo me estoy levantando todos los días temprano para levantar el país, para dar de comer a mis hijos, para pagar el alquiler, y cuando uno ve este tipo de vídeos y piensa, oye, ¿a esto es a lo que se dedica la clase política? Y a mí esto me preocupa, porque de verdad una decisión que tome un partido en esta materia afecta a toda la clase política. Estamos en un momento delicadísimo, en el que se pone en cuestión derechos fundamentales, derechos que nos han costado años conseguir, derechos que se consiguieron durante la transición y que debíamos proteger nosotros las siguientes generaciones, y que ahora se está poniendo en tela de juicio por dejarnos llevar por hacer la gracia para redes sociales. A mí me parece una falta de respeto, y esta falta de respeto tenía la esperanza que no se hiciera mella o no calara en la clase política de Canarias. Hemos visto todos los días en el Congreso donde hay debates de gritos, de insultos, de mofas, y pensaba que esto iba a quedar alejado de Canarias, y este vídeo creo que es un mal ejemplo a seguir. Y espero que rectifiquen, que le pidan perdón a las personas que salgan ahí y que no se dejen llevar, ojo, ni este partido ni ninguno, por este tipo de bromas, porque está en juego, como te decía, el rigor en política. Yo creo que no hace falta incluso irnos, Cristina, al Congreso. Quiero decir, lamentablemente hemos visto, especialmente en estas últimas semanas, meses, salidas de tono bastante importantes
en los plenos de esta isla de Lanzarote, incluso. Y yo insisto, aquí sí que prácticamente, si no todos, porque no voy a generalizar, pero sí que muchos y de varios partidos estaremos de acuerdo en que, bueno, pues han tenido declaraciones desafortunadas, digamos. Quiero decir que lo que antes veíamos es verdad a nivel nacional, tristemente yo creo que se está incluso reflejando en los plenos de los... Antes era una excepción y ahora parece que está siendo la regla. Y es verdad que hay veces en los debates, en un pleno o en una comisión, que se viven momentos de tensión, pero uno tiene que apelar a la cordura. Porque, como te digo, está en juego mucho más que hasta la reputación de una persona. Es que está en juego de verdad toda la visión que le damos a la ciudadanía de la política. Porque cuando tú ves que estás pasándolo mal, que todos los días te cuesta salir adelante y ves que los políticos se dedican únicamente a pelearse, ¿qué mensaje le estamos trasladando nosotros a la ciudadanía? Sí, sí, desde luego que sí, totalmente de acuerdo, y luego llegan las elecciones y nos preguntamos por qué se queda tanta gente en casa, que no es lo correcto, ¿eh? Siempre lo diremos y lo seguiremos diciendo, que hay que ir a votar, pero que oye, pues que cuesta con este tipo de cosas. Cristina Calero, muchísimas gracias, y como decíamos al comienzo, evidentemente son unas cuentas, son unos presupuestos del Gobierno de Canarias, son muchos asuntos a tratar, pero bueno, hemos ofrecido algunas pinceladas, yo creo que lo más importante e interesante de esas políticas sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada con tertulia política. Pues se imaginarán que llegará cargadita con lo que venimos comentando estos últimos días.